Dije, además del 70, el... la verdad es que no me acuerdo. El 74, ¿verdad? El 74, perdón. Este dice, calcula el flujo de un campo magnético uniforme de 5 teslas a través de una espira cuadrada de 1 metro de lado, cuyo vector de superficie sea el vector de superficie es perpendicular al campo magnético, paralelo al campo magnético y formando un ángulo de 30 grados con el campo magnético. Vale. Acordaos, la espira, en este caso esta, tiene un vector característico que es su vector normal del plano, este. ¿Qué significa entonces en el apartado A que la superficie sea, el vector sea perpendicular? El vector superficie perpendicular al campo magnético significa que el campo magnético no atraviesa la superficie. Entonces, en este caso, el flujo es B por S por el coseno del ángulo que forman, 0, flujo 0. ¿Vale? Flujo 0. Vale. En el apartado B, la superficie, el vector superficie, no la superficie, el vector es paralelo al campo magnético. ¿Qué significa eso? Que si este es el vector superficie, este es el vector campo magnético. Con lo que ahora el flujo es B por S, B por S por el coseno del ángulo que forman, en este caso el ángulo es 0 y esto es 1. Vale. ¿Qué necesitamos? Calcular la superficie. La superficie es L al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Pues el flujo es 5 por 1, 5 teslas por metro cuadrado. Esto se me... ¿Vale? Y cuando forma 30 grados, tendríamos el vector superficie y el vector campo magnético. Acordaos, no es lo mismo formar 30 grados con la superficie que con el vector. Ahora me dicen que es con el vector. ¿Vale? Pues entonces aquí tendríamos que el flujo es B por S por el coseno de 30. B, 5, S, 1 y el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Lo que me salga. Como no tengo... Bueno, sí tengo el móvil. Vamos a ver lo que sale eso, ¿vale? Esto nos daría... Creo que será 4,33. Vale, 4,33. Esto escribe fatal. Tesla por metro cuadrado. Vale, mirad. Fijaos.
No, aquí no me lo preguntan, ¿vale? Este es el 74, ¿vale? No me lo preguntan. Pero imaginaos que me preguntan, ¿cuánto vale? Apartado B, ¿vale? La fuerza electromotriz inducida, ¿vale? ¿Cuánto vale? Sí, para que haya fuerza electromotriz tiene que haber variación de flujo, ¿vale? Si pasamos de la situación B a la situación C en un determinado intervalo de tiempo, ¿vale? Entonces, si el campo magnético pasa de ser paralelo a formar 30 grados con S en 0,5 segundos. Bueno, pues fijaos, aplicaríamos la ley de Faraday-Lenz, ¿no? Tendríamos que menos. ¿Por qué pongo esta fórmula? Porque ahora no puedo derivar. No tengo B en función del tiempo, ¿vale? Yo ahora no puedo derivar. Entonces, esto sería variación de flujo. Flujo final 4,33. Flujo inicial 5. Partido 0,5. Eso sería menos 4,33 menos 5, 0,67, ¿no? Partido. Esto escribe hoy. ¿Vale? Lo que me salga eso. Bueno, esto es menos. Menos por menos más, aunque eso ahora me da igual. 1,34 voltios. Por lo general, aquí siempre contestamos en valor absoluto. Entonces diríamos, la fuerza electromotriz inducida es de 1,24 voltios. ¿Vale? ¿Preguntan algo más aquí? No. Os pedí otro, pero la verdad es que no me lo apunté y no recuerdo cuál era. Era el 75. Vale. Gracias. 75. Este nos dice, una espira conductora con forma circular está situada en el seno de un campo magnético perpendicular al plano del papel, como muestra la figura. Vale. El módulo del campo magnético aumenta con el tiempo. Si B aumenta, el flujo aumenta. Dice, indica el sentido de la corriente inducida en la espira y justifica la respuesta basándote en las leyes que explican el fenómeno. Entonces diríamos, a ver si puedo escribir bien, que hoy. De acuerdo a la ley de Faraday-Lenz, el aumento del flujo inducirá la aparición de una fuerza electromotriz. Y el sentido de la corriente producirá un campo magnético que, ¿qué me decía el signo menos? Porque supone que se opondrá
al el flujo que hace. ¿Aumenta? ¿Aumenta? Aumenta. Pues que se opondrá al aumento del flujo. Por lo que el sentido de la corriente será el indicado en la figura. Y ahora tenemos que escribir la ley de Faraday-Lenz. Marcarla. Y aquí ya pensar. Si el flujo aumenta, yo no quiero que aumente. Como está aumentando, que cada vez es más para adentro. Y yo no quiero que vaya para adentro. Luego yo quiero que vaya para afuera. Por el sentido de la corriente tiene que ser esto. Porque se me crea un campo magnético hacia afuera, que se opone a la variación del flujo, que es lo que ya he explicado anteriormente. ¿Vale? Pues ya está con eso. Vale, ahora, lo que me interesaba, quería seguir un poquito con la teoría. Entonces, vamos a borrar esto. Borrar. Y subo para arriba. Vale, estábamos viendo cómo producir una variación en el flujo. Y vimos que como el flujo era, voy a escribirlo, ¿vale? Como el flujo es B por S por el coseno, podemos variar el flujo variando el campo magnético, variando la superficie y variando el ángulo. Vamos a ver, porque esto es lo más interesante, cómo lo hacemos variando el ángulo. Yo voy a suponer que tenemos una espira en un campo magnético. Voy a dibujar el campo magnético hacia arriba. Voy a dibujar una espira tal que así. ¿Vale? Y vamos a hacer girar a esta espira. La espira he intentado dibujarla en perspectiva, ¿vale? Entonces, imaginaos que hay un eje perpendicular al plano. Bueno, estoy trabajando en este plano, ¿vale? Con el sistema de referencia. X, Y, Z, ¿vale? Y tengo este eje en el eje Z, ¿vale? Y la espira está en el plano La espira se encuentra en el plano X, Z, ¿vale? Originariamente. Y gira respecto al eje Z. ¿Vale? Vamos. Que está girando, lo voy a escribir aquí. Gira respecto de un plano no. De un eje perpendicular al campo magnético, pasa por su diámetro. Imagino que la situación la veis, ¿vale? Pues va a girar respecto a este eje. Conforme empieza a girar, voy a hacer dibujo un poco diferente, ¿vale? Voy a suponer que la espira, vista en perspectiva, solamente veo esto. Ay, perdón, quería cambiarlo de color. Esto.
Esto es la espira vista de lado. Y tiene aquí su vector característico, ¿vale? Y va a girar respecto de un eje que pasa por el centro. ¿Vale? Va a girar. Voy a ver si puedo hacer un dibujo para que lo veáis bien. Respecto de ese eje. Y está en mi espira. ¿Vale? Va a girar respecto a ese eje. Esto es el vector característico de la espira. Esto es el vector campo magnético. Y este es el ángulo que forma. Vale. Van a suponer que gira a ritmo constante, ¿vale? De manera que yo puedo escribir que el ángulo es igual a la velocidad angular de giro por el tiempo, donde esta omega es la velocidad angular con la que gira. Si giramos con movimiento circular uniforme, la velocidad angular la puedo escribir como 2pi por la frecuencia, ¿vale? Con lo que esto lo puedo poner como 2pi nu por t. El flujo es igual a b superficie por el coseno de 2pi nu por t, porque todo esto acordaos que es el ángulo de giro. La fuerza electromotriz inducida, según la ley de Faraday-Lenz, es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pues esto es menos derivada del flujo, derivada de todo esto. Si el campo magnético es constante, lo saco fuera. Si la superficie es constante, la saco fuera. La derivada del coseno, un menos n. Y la derivada de 2pi nu t respecto al tiempo, 2pi nu. ¿Vale? Con lo que eso me queda, vamos a bajar un poquito más, que esto es igual a menos por menos más, b por s por 2pi nu por el seno de 2pi nu t. Vale. 2pi nu t, todo esto, es una función trigonométrica que, como bien sabéis, varía como cualquier buena función trigonométrica, ¿vale? Varía entre 1 y menos 1, ¿vale? De manera que a esto le voy a llamar E máxima, ¿vale? ¿Por qué? Porque E variará entre cuando esto vale 1, bs 2pi nu, y cuando vale 0, 0, y cuando vale menos 1, menos pi s 2pi nu. Luego esto es el valor máximo de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es una diferencia, un valor máximo, por el seno de 2pi nu t. Estamos generando una fuerza electromotriz que varía sinusoidalmente, ¿vale? Claro, fijaos, es un número por una función sinusoidal, ¿vale? Este tipo de fuerza electromotriz produce un tipo de corriente que recibe el nombre de corriente. Vamos a ver, ¿qué le pasa a esta corriente? ¿Vale siempre lo mismo? No, varía en función del seno. Si yo, ahora escribo cómo se llama la corriente, pero seguro que vosotros ya podéis estar contestando por mí. Si yo represento la fuerza electromotriz en función del tiempo, esto es una sinusoide, ¿vale? Para t igual a 0 puede haber una fase inicial, por eso me da igual. Para t igual a 0, el seno de 0, 0. ¿Vale? Y empieza a pasar el tiempo. ¿Qué hace la función seno? Pues la función seno sabéis que crece, decrece, crece, decrece.
Me lío un poco. ¿Vale? Entonces, el valor máximo de esto, es la fuerza electromotriz máxima. Es una corriente que a veces es cero. Positiva, alcanza un valor máximo. Decrece, alcanza un valor mínimo. Cero. Luego alcanza un valor negativo, luego crece, luego decrece. Produce lo que se llama una corriente alterna. Una corriente alterna. ¿De qué depende esa corriente alterna? Pues vamos a fijarnos. Bueno, ¿de qué depende el máximo? Voy a reescribir. El máximo, la fuerza electromotriz máxima, ¿vale? B por S por 2 por pi y por m. ¿Cómo puedo conseguir yo un valor alto de la fuerza electromotriz? Pues puedo conseguir un valor alto con un B grande. Si B es grande, la fuerza electromotriz máxima es grande. ¿Cómo puedo conseguir un valor también grande de la fuerza electromotriz? Además de con un buen campo magnético, con una superficie grande. Claro, si ese es grande, esto es grande. Pero mira, conseguir un campo magnético grande no es fácil. Y hacer girar espiras grandes tampoco es fácil. ¿De qué más depende que esto sea grande? De la frecuencia. ¿Vale? Entonces, cuanto más rápido sea el giro, mayor será el valor de la fuerza electromotriz máxima. ¿Verdad que esto escribo fatal? ¿Vale? Mayor será el valor de la fuerza electromotriz máxima. Claro, esta es la forma habitual de generar corriente eléctrica. ¿Vale? Esta forma es la forma habitual de producir corriente eléctrica. ¿Verdad que esto? De producir corriente eléctrica. Claro, ¿cómo estamos produciendo corriente eléctrica? Bueno, mirad, esta formulita que yo os he obtenido aquí es para una espira. Si en lugar de tener una espira tengo una bobina, pondríamos una N grande. ¿Vale? N, B, S, 2 pi nu por el seno de 2 pi nu t. Y esto es la máxima. Esto, repito, es la forma habitual de producir corriente eléctrica. Hacer girar. Lo voy a escribir, ¿vale? Una bobina en un campo magnético respecto de un eje perpendicular a dicho campo. ¿Vale? Esa es la forma habitual, girar una bobina dentro de un campo magnético. Claro, ¿qué estamos consiguiendo con eso? Mirad, como yo tengo que hacer girar a la bobina, lo que hago es que estoy convirtiendo energía mecánica, la estoy convirtiendo en energía eléctrica.
¿vale? Igual que en química he podido hacer un vídeo en el que habéis visto cómo conseguir energía eléctrica mediante una reacción redox, aquí pues no dispongo de esto. Pero vamos a hacer ese ejercicio mental, ¿vale? Mirad, resulta que no lo tenemos que creer, si lo tuviera os lo enseñaría, ¿vale? Yo puedo convertir energía mecánica en energía eléctrica. La forma habitual de hacerlo es mover una bobina perpendicularmente a un campo magnético. Entonces, vamos a pensar cuáles son las formas habituales de conseguir energía eléctrica. Seguramente os suenan las centrales nucleares, ¿no? Os suenan las centrales térmicas. Y voy a poneros un ejemplo más. Las centrales hidroeléctricas. Vale. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? ¿Sabéis que hay? Voy a imaginar que yo sé dibujar. Una turbina, ¿vale? Y la central hidroeléctrica lo que hace es que un salto de agua, al caer sobre la turbina, produce que la turbina se mueva. Esa turbina, cuando se mueve, está unida a una bobina que gira, el movimiento de giro, hace que esta bobina gire dentro de un campo magnético. Y el giro de la bobina dentro del campo magnético produce la aparición de una fuerza electromotriz inducida. ¿Cómo funciona una central térmica? Una central térmica funciona calentando agua, ¿vale? Usamos combustible para calentar agua. Si en casa tenéis una olla a presión, ¿vale?, os daréis cuenta de que cuando aquello empieza a hervir, la válvula de la olla a presión, ¿qué hace? Gira. Pues en una central térmica lo que hacemos es convertir el agua en vapor, ¿vale? Y el vapor está unido a, no es una válvula, sí a una turbina que hace girar una bobina o un conjunto de bobinas en un campo magnético y eso me vuelve a producir electricidad. ¿Qué hace la energía nuclear? Pues la energía nuclear hace lo mismo. La reacción nuclear permite obtener mucha energía. Esa energía se utiliza para coger agua y convertirla en vapor. Y ese vapor mueve una turbina que mueve a una espira o a una bobina dentro de un campo magnético y produce energía eléctrica, ¿vale? Esto, creo que os lo dije un poco el otro día, esto es el corazón de nuestro mundo eléctrico cotidiano. Nosotros estamos consiguiendo energía gracias a la ley de Faraday-Lenz y en concreto mediante esta forma, hacer girar una bobina o una espira dentro de un campo magnético. De hecho, fijaos, yo aquí lo que hago es que hago girar una bobina. ¿De qué depende la fuerza electromotriz máxima? No sé qué he hecho aquí. De lo rápido que gire la bobina, de lo grande que sean las espiras de la bobina. Cuando más grandes, más nos cuestan de girar, de lo intenso que sea el campo magnético y del número de espiras. A mayor número de espiras, más fuerza electromotriz inducida. Claro, podéis pensar, la corriente alterna esta de la que hemos hablado, que vuelva a ella, es un rollo. Porque ¿qué hace la corriente? Sube y baja. Los aparatos, como notan que esto sube y baje, esto es un rollo. Vale, pues mirad, fijaos en una cosa. ¿No lo tengo aquí? Está aquí por ahí. Voy a borrar aquí en medio.
Mirad, el tiempo que tarda la espira en dar una vuelta completa, ¿vale? El tiempo que tardamos en ir de aquí hasta aquí, es el periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia. Luego, mirad, si la frecuencia es grande, el periodo es pequeño. Y si la frecuencia es pequeña, el periodo es grande. Entonces, ¿qué ocurre si yo hago? Según esto que os he explicado aquí, yo hago girar una bobina o una espira lentamente dentro de un campo magnético. Si la hago girar lentamente, la fuerza electromotriz máxima, como esto es pequeño, será pequeña. ¿Vale? Por ejemplo, por ahí. Será pequeña. Y si esto es pequeño, esto será grande. Vamos, hará algo así, ¿eh? Si yo la hago girar rápidamente, el valor de la fuerza electromotriz máxima, ¿cómo será? Grande. En lugar de quedarme aquí, me iré más arriba. ¿Vale? ¿Y el periodo cómo será? Pequeño. Es decir, no tardaré tanto en dar una vuelta. Tardaré bastante menos. Esto me hará algo así. Lo estoy dibujando mal porque esto dibuja fatal. Pero lo que quiero es que os deis cuenta de que aquí las fluctuaciones se notan menos. Y se notan mucho menos en función de lo rápido que vayamos. Vale. Yo puedo generar... Bueno, este dispositivo tiene nombre, ¿vale? Todo esto de lo que os estoy hablando tiene nombre. El dispositivo que se encarga de producir energía eléctrica, ¿eh?, haciendo girar una bobina en su interior, tiene nombre, y esto recibe todo esto, en nombre de alternador. ¿Vale? El alternador es el dispositivo mediante el cual yo consigo energía eléctrica, fuerza electromotriz, haciendo girar una bobina. Vale. El alternador se puede manipular para que la corriente no haga esto, para que la corriente no cambie de signo. ¿Vale? Si yo quiero que la corriente no cambie de signo, lo que hago es que cada media vuelta cambio la polaridad a la que está conectada la bobina. ¿Vale? Si yo hago eso, lo que consigo es que, claro, si cambio la polaridad, cambio como los enchufes, ¿no? Cada media vuelta voy como cambiando las conexiones de la bobina. Lo que consigo es algo así. Que esto otra vez vuelva a ser positivo, pero claro, otra vez vuelve a decaer. Ese aparatejo tiene nombre, es menos usado, pero tiene nombre. Es lo que se llama una dinamo. Una dinamo no es más que un alternador, pero que cada media vuelta cambiamos la polaridad, ¿vale? Para que no sea exactamente corriente alterna de este tipo. Seguro que la dinamo la habéis utilizado. Es lo que se emplea, por ejemplo, en las bicicletas, para dar luz. Seguro que alguna vez, no sé si lo habéis visto, la dinamo lo que hace es que va en conexión con la rueda y al girar la rueda, pues gira la dinamo, gira la bobina. Una dinamo no es más que una bobina dentro de un campo magnético, pero con, lo que os digo, con las conexiones que mutan cada media vuelta, ¿vale? Claro, con esto a lo mejor lo habéis visto. Si dais vueltas despacito, la dinamo da una luz que sube y baja, porque sois capaces de notar las fluctuaciones. Pero si pedaleamos rápido, la dinamo es como si hiciera así. Perdón, ¿sabes? Es que esto me dibuja fatal. ¿Vale? La dinamo lo que hace es que va tan rápido que las fluctuaciones no se notan. En un caso como el de arriba, pues prácticamente no hay fluctuación.
Y en un caso como el de abajo, sí. ¿Vale? Bueno, lo que me interesaba fundamentalmente de esto. ¿Cuál es la forma habitual en nuestro mundo cotidiano de obtener energía eléctrica? Y es así, haciendo girar una bobina en un campo magnético respecto de un eje perpendicular a dicho campo. La fórmula que utilizamos, esta. Esta. Esta es la fórmula si hacemos girar una bobina. Esto es el número de espiras, el campo magnético, la superficie y la frecuencia. Esta fórmula se puede cambiar por esta otra. No. O se puede cambiar por esta otra. Máxima seno de nu t. ¿Vale? Son la misma. Claro, tenemos que saber lo que es cada cosa. Vamos, tenemos que sabernos que esto es la E máxima. ¿Vale? Y esta es la forma habitual. No sé si aquí, creo que aquí en esta selección que os hice no hay ningún ejercicio. Bueno, miento. Esto es el corazón del ejercicio 67. Pero claro, si nos preguntan esto, no tenéis que contar todo lo que yo he explicado. Nos quedamos con lo básico, ¿eh? Con lo básico. Os lo digo porque esta es la pregunta 67. ¿Vale? Que nos dicen, describe el proceso de generación de corriente alterna en una espira y enuncia la ley en la que se basa. Vale. El proceso de generación de corriente alterna en una espira y la ley en la que se basa. Lo comento rápido. Se basa en la ley de Faraday-Lenz. La variación del flujo produce la aparición de una fuerza electromotriz inducida. ¿Y cómo cambiamos el flujo? Cambiamos el flujo, variamos el flujo, variando la orientación. Es decir, haciendo girar una bobina en un campo magnético respecto de un eje perpendicular a dicho campo. Ahora, obtendríamos esta fórmula así. Lo he hecho antes, pero ahora os hago como el resumen para el ejercicio. El flujo es B por S por el coseno del ángulo. Esto es B por S por el coseno de omega t. Vamos, esto es B por S por el coseno de 2 pi nu t. A partir de aquí obtenemos esta fórmula. Indicamos que esto es la fuerza electromotriz máxima y que esta es la forma habitual de producir corriente eléctrica. Y con eso, pues, ya lo tendríamos. Nos falta una